En este video vamos a poner a prueba este afilador de la marca TS Prof. Veremos cómo se utiliza, cuáles son sus ventajas y al final comprobaremos qué tan filosos quedan los cuchillos. Quédate porque te vas a sorprender. Soy Ricardo Padín, forjador de cuchillos artesanales, y hoy te enseño a afilar tu cuchillo con un sistema de afilado profesional. Para esto tenemos este sistema de TS Prof. Vamos a desempacarlo y vamos a ver sus características principales. Muy bonito el detalle. Aquí tenemos algunos accesorios. Ya veremos lo que tenemos aquí dentro. Aquí vemos el modelo que es Cadet Pro. Seguimos en suspenso. Ya empezamos a ver los componentes principales, el manual. Estos son los abrasivos intercambiables. Estas son las abrazaderas donde se fija la hoja del cuchillo para afilarlo. Es aluminio, pero se ve que es pesado, debe ser alguna aleación especial de muy buena calidad. Esta es la base donde se fijan las abrazaderas. Un juego de llaves. Esta es la varilla, fíjese que tiene un detalle bien interesante, que es que tiene esta esfera de madera para apoyar la palma de la mano cuando estamos haciendo el proceso de afilado. Por tal motivo es más cómoda, es ergonómica y fácil de utilizar. Esta viene a ser la base y por lo visto es una base bastante pesada. Vamos a prepararlo, vamos a fijarlo a la mesa. Para esto quitamos la base. Esto tiene un mecanismo de bloqueo. Allí ya queda bloqueada, no se mueve. Mira la forma como entra, perfecto. Sacamos esta pieza y esta es la base donde vamos a fijar las prensas que sujetan la hoja. Aquí está fijo. Si liberamos esta pestaña, tenemos la facilidad de mover y bloqueamos nuevamente. Y por otro lado tenemos esta perilla que regula el grado de inclinación y con esta pestaña fijamos de tal manera que ya no se puede mover, queda fija en el ángulo que tú decidas. Para continuar con el ensamblaje, ahora vamos a fijar las prensas que sujetan la hoja. Sacamos este tornillo. Algo que me sorprende realmente de este sistema de afilado es la calidad. Realmente me parece que el material es de primera calidad. La forma como se le da el grado de inclinación es muy precisa. Si te fijas allí, hay una corredera con dientes que te permite mover los grados de inclinación y esto es un detalle que hay que resaltar. No todos los sistemas de afilado de este tipo tienen esta característica. Es una gran ventaja. Ya hemos fijado la base. Esta que tienes aquí se debe conectar con esta que está aquí. Y de igual manera, con un pequeño tornillo se aprieta y se fija. Esta es la varilla que va a servir de corredera para realizar el movimiento. Y en esta caja vemos los abrasivos que tiene. Tiene 150, 220, 400, 600 y 1000. Abrimos. 1000, grano 600, grano 400, grano 220 y grano 150. Ahora vamos a desempacar esto que está por acá. Aquí tenemos un pequeño inclinómetro para ver los grados y viene con su manual y un cable para cargarlo. Luego de ensamblar el sistema de afilado tenemos que llevarlo a los grados de inclinación para realizar el afilado. En este caso particular contamos con un inclinómetro que te indica los grados. Te puedes fijar por este lado y allí irás viendo los grados de inclinación para saber en qué grados estás afilando. Una ventaja adicional es que tenemos una guía en el manual. Si te fijas aquí, hay cierta cantidad de figuras y te está indicando los grados de inclinación. Con esta figura tenemos 10 grados, con esta figura tenemos entre 10 y 16 grados. Esta figura te da 16 a 22 grados y esta última te da de 22 a 28 grados. Estas mismas figuras están en esta escala que ves aquí y si movemos nuestra base tendremos una guía precisa de cómo realizar el afilado según lo que estemos necesitando. Ahora lo que queda es fijar el cuchillo en la base y utilizar las piedras para realizar el afilado. Ahora vamos a fijar aquí, vamos a llevarlo a 15 grados. Si viésemos a diseñar el bisel por completo, iniciaríamos con un grano 150, 220 y luego pasaríamos a 400. Como este cuchillo ya tiene un bisel realizado, vamos a empezar con un grano un poco más fino. Empezaremos con un grano 400 y continuaremos disminuyendo el grano. Fijamos en la base, aplicamos fuerza aquí y ya queda fija
ya no se va a salir. En este punto quiero que hagamos énfasis en el sonido. De esta forma nos daremos cuenta que la piedra diamantada está realizando el trabajo de forma correcta. Durante mi experiencia como forjador de cuchillos he probado varios sistemas de afilado y sin duda alguna este es uno de los mejores. Si deseas adquirir este modelo o cualquier otro de la marca TS Prof, te tengo una excelente noticia. Usando mi enlace obtendrás un 5% de descuento en tu compra. Te dejo mi enlace en el comentario fijado y en la descripción de este video. Para afilar la otra cara del cuchillo colocamos en el soporte y accionamos esta palanquilla. De esta forma podemos mover el cuchillo. En este punto podemos apreciar que se va realizando o se va generando una pequeña limadura. Eso significa que la piedra abrasiva está realizando el trabajo, está creando el bisel. Una vez que hemos completado el ciclo con este grano, vamos a disminuir el grano, vamos a cambiar la piedra accionando esta pieza. De esta forma liberamos y buscamos el grano siguiente, que en este caso es el grano 600. De igual forma colocamos en la base, accionamos y bloqueamos. Queda fija y continuamos el proceso. Una ventaja adicional al trabajar con este sistema de afilado es que si nos fijamos no rayamos la hoja, no afectamos el patrón de damasco, giramos nuevamente y continuamos por la otra cara. Este proceso lo haremos tantas veces como cambiemos de piedras. Para ser honesto, veo que se obtienen resultados bastante rápido. De igual forma, yo siempre recomiendo a las personas que les gustan los cuchillos, que tienen cuchillos, que coleccionan cuchillos, que utilizan cuchillos muchas veces, es que afilen periódicamente. No esperen a que el cuchillo se desafile por completo para realizar el afilado, porque de esa forma le llevará mucho más tiempo. Sustituimos la piedra nuevamente, vamos al grano 1000, fijamos en la base, bloqueamos y ya queda fija. Y de igual forma, a pesar de que estamos ya trabajando con un grano muy fino, podemos hacer énfasis en el sonido y escuchar cómo está trabajando el grano sobre el acero. Eso indica que sigue trabajando. En este punto podemos apreciar que las piedras abrasivas trabajaron únicamente sobre el filo del cuchillo, dejando el patrón intacto. Vamos a realizar unas pruebas de corte, una prueba de filo para verificar qué tal quedó ese filo. Es un sistema muy preciso, fácil de usar y el resultado es excelente. Si quieres uno igual, en la descripción te dejo el enlace para que compres uno con un 5% de descuento. Recuerda que un buen cuchillo merece un buen filo.